Bienvenidos al espacio de lengua para el primer año de la escuela secundaria. Narrar es una de las actividades más antiguas del hombre. Existe una necesidad típicamente humana para comunicarnos con los otros a través de hechos, del relato de hechos, aventuras, experiencias personales y hasta mentiras. Si nos ponemos a imaginar al hombre primitivo, tenía como oyente a los miembros de su grupo. Ellos, sentados en cuclillas y alrededor del fuego, esperaban ansiosos el hilo del relato y el final de la historia. En la clase anterior ustedes vieron al narrador según la persona gramatical. En el día de hoy vamos a trabajar los diferentes tipos de narrador según su grado de conocimiento de la historia. Para cuestiones de normativa trabajaremos uno de los usos de la Z. Quiero que identifiquemos juntos los diferentes tipos de narrador con los textos literarios que te he traído y de paso continuar con el espacio de lectura. La literatura es una de las formas de ficción porque narra hechos imaginarios como si fueran reales. Etimológicamente, la palabra ficción proviene del latín fingere, que significa fingir, mentir o modelar y componer. A diferencia de los textos narrativos no ficcionales, como lo son los periodísticos, los históricos o los científicos, los textos ficcionales no necesitan que se comprueben si son verdaderos o falsos los hechos que se narran. El escritor apunta a la belleza más que a la veracidad de la historia y al lector tampoco le interesa comprobar si ese mundo narrado es verdadero, sino que le interesa que sea creíble, es decir, verosímil. Dice el escritor peruano Mario Vargas Llosa: el narrador es siempre el personaje central de una ficción, invisible o presente, uno o múltiple, encarnado en la primera, en la segunda, en la tercera persona, Dios omnipresente o testigo implicado en la novela. El narrador es la criatura principal que el autor debe inventar para que aquello que quiera contar sea convincente. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar 3 tipos de narradores según su grado de conocimiento. El narrador protagonista, el narrador omnisciente y el narrador testigo. Antes que nada te voy a leer fragmentos de distintas obras literarias para ir identificando juntos los distintos narradores. Escucha atentamente. Seguramente no saben nada sobre mí si no leyeron un libro llamado Las aventuras de Tom Sawyer, pero no importa. Ese libro lo escribió el señor Mark Twain y en general contó la verdad. Algunas cosas las exageró, pero casi todo lo que dice es cierto. El libro termina así: Tom y yo encontramos el dinero que los ladrones habían escondido en la cueva y nos hicimos ricos. Nos tocaron $6,000 a cada uno. Era increíble, ver toda esa plata junta. El juez Thatcher la puso a interés y nos daba $1 por día, que es mucho más de lo que uno puede gastar. La viuda Douglas me adoptó como hijo y se le ocurrió que debería civilizarme. Pero para mí era difícil, porque la viuda tenía unas costumbres terriblemente ordenadas. Así que cuando no aguanté más, me escapé. Me puse otra vez mi ropa vieja y me sentí libre y en paz. Como observarán, aquí se encuentra el narrador protagonista. El narrador protagonista es aquel que participa de los hechos y utiliza la primera persona. Acá tenemos un ejemplo. Tom y yo encontramos el dinero que habían escondido los ladrones. O sea, la primera persona, yo, encontramos la primera persona en plural. Esta forma de narrar otorga más verosimilitud al relato, es decir, lo hace más creíble. Escuchen este otro ejemplo. Al despertar, Gregorio Samsa, una mañana tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Se hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda
y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. ¿Qué me ha sucedido? No soñaba, no, su habitación aparecía como de ordinario entre sus 4 hartos conocidas paredes. El ejemplo que te traje aquí es de un narrador omnisciente. ¿Qué pasa con el narrador omnisciente? Él conoce todo lo que sienten y lo que piensan los personajes. Y también utiliza la tercera persona, como veremos acá en el ejemplo. Al despertar, Gregorio Samsa, una mañana tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. ¿Quién al despertar? Él, Gregorio Samsa, esa sería la tercera persona. Nos queda identificar el último narrador, que sería el narrador testigo. Escucha atentamente el siguiente texto. Es un cuento de Rodolfo Walsh, uno de mis autores favoritos, que se llama Cuento para Tahúres. Salió nomás el 10, un 4 y un 6 cuando ya nadie lo creía. A mí qué me importaba, hacía rato que me habían dejado seco. Pero hubo un murmullo feo entre los jugadores acodados a la mesa del billar y los mirones que formaban rueda. Renato Flores palideció y se pasó el pañuelo a cuadros por la frente húmeda. Después juntó con pesado movimiento los billetes de la apuesta, los alisó uno a uno y doblándolos en 4 a lo largo, los fue metiendo entre los dedos de la mano izquierda, donde quedaron como otra mano rugosa y sucia entrelazada perpendicularmente a la suya. Con estudiada lentitud puso los dados en el cubilete y empezó a sacudirlos. Lo que quieran, dijo. Bueno, como te había dicho, este es un ejemplo del narrador testigo. El narrador testigo no participa de los hechos, puede narrar en primera o en tercera persona, pero solo cuenta lo que ve. Salió nomás el 10, un 4 y un 6 cuando ya nadie lo creía. A mí qué me importaba, hacía rato que me habían dejado seco. Renato Flores palideció y se pasó el pañuelo a cuadros por la frente húmeda. Después juntó con pesado movimiento los billetes de la apuesta. Ahí observan que el narrador solo cuenta lo que está observando. Espero que te haya quedado claro la diferencia que hay entre narrador y autor. El autor es quien crea, inventa o imagina una historia. En cambio, el narrador es un personaje más de esta historia creado por ese autor. ¿Para qué nos sirve conocer las diferentes estrategias que se utilizan en los textos literarios? Nos sirve en realidad para poder hacer una lectura, disfrutar mejor de una lectura crítica, para poder comprender los textos que leemos, cualquier tipo de textos, y también para que en adelante puedas escribir cada vez mejor. Entonces, el tema desarrollado hoy es los diferentes tipos de narradores según su grado de conocimiento de la historia. Tenemos el narrador omnisciente, a un narrador testigo y a un narrador protagonista. Como actividad, quiero que identifiques en la novela que hemos trabajado en una de las clases anteriores, El Jaguar, de Jorge Akame, quiero que identifiques el tipo de narrador que utiliza este autor y quién es el que narra. Ahora, para cuestiones de normativa, quiero recordarte que aquellos adjetivos que terminados en -az se escriben con z, como capaz, veraz, locuaz, tenaz. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima clase.